Bienvenidos un domingo más a la tertulia de Construyendo Catedrales. Hoy os traemos un tema apasionante. ¿Comprar o alquilar? Esa es la cuestión. Hoy lo desgranamos todo aquí. Comenzamos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas una semana más. Ya estamos por aquí. Hacía tiempo que no, dos semanitas sin subir tertulia, ya tocaba. Hemos tenido ahí dos entrevistas que, bueno, por lo que nos habéis comentado, pues han gustado bastante. Así que nada, en la última entrevista comentamos el tema, tocamos un poco por encima, mercado inmobiliario, y ha habido alguna preguntilla que nos habéis hecho por ahí, ¿no? Sobre si es mejor comprar o alquilar, y este tema, ¿no? Que yo creo que es algo que en todas las barras de bar de España se ha hablado alguna vez, ¿no? Si es mejor comprar o alquilar. Entonces, Abel nos ha preparado aquí una serie de datos y unas cosillas para tratar, y vamos a ver qué nos cuenta. Perfecto, pues la verdad es que es un tema bastante recurrente, ¿no? Y a quién no le ha surgido la duda si de manera, digamos, cuando hablamos de vivienda habitual, no como inversión, y esto hay que recalcarlo, es importante, no estamos hablando de inversión en esta tertulia en ningún momento, estamos hablando de Para vivienda vivir. habitual, es decir, para vivir. Entonces, muchas veces surge la duda, ¿qué hago? ¿Compro? ¿Alquilo? ¿Sigo de alquiler? Pues lamento deciros que no hay una respuesta correcta ni una respuesta fallida. Al final, como decimos muchas veces, para obtener la mejor respuesta hay que analizarlo desde distintos factores. Y esto no es blanco ni negro, sino que aquí hay muchos grises. Y lo que vamos a hacer, os hemos traído, digamos, distintos enfoques, distintos prismas bajo el que mirar, y nos vamos a dar cuenta que en función de una situación es mejor comprar o en función de otra pues es mejor alquilar. Y yo el primero que os he traído, y este está muy relacionado y además nos podemos extender mucho con ello, es el tema de la inflación. ¿Y por qué la inflación? Porque la inflación normalmente está relacionada con el crecimiento económico y también con los tipos de interés. Entonces, si la inflación es alta, es decir, si el IPC, el crecimiento de los precios, es alto, normalmente nos va a salir más a cuenta comprar. Pero depende desde la vertiente que se mire una vez más. ¿Por qué? Porque la inflación, si yo me he endeudado, he pedido, digamos, un préstamo hipotecario para comprar la vivienda, y ese préstamo hipotecario, además, digamos, lo tengo a tipo fijo, la inflación va a hacer que se monetice mi deuda. Es decir, yo siempre voy a deber la misma cantidad, no se va a incrementar en función de, por ejemplo, el Euribor, y sin embargo, esa deuda en términos relativos, si soy capaz de que mis ingresos, mi salario se vaya incrementando, quizá conforme a la inflación, pues mis ingresos respecto de mi deuda van a ser superiores. Con lo cual, en este caso, me interesaría comprar. Pero claro, me interesaría comprar quizá antes de que suban los tipos de interés, porque si me voy a endeudar en un momento en el que los tipos de interés son altos, pues voy a pagar más por mi hipoteca. Y antes de que intervengas, Joel, al revés, el tema de alquiler en un momento de inflación podría ser negativo. ¿Por qué? Porque si tengo un contrato con revisión anual y mi revisión es conforme al IPC, si me tienen que revisar un 5, 8, 10% de manera anual, voy a ver en muy corto plazo cómo las cuotas que tengo que hacer frente de alquiler pues se van incrementando, ¿no? Entonces, inflación, concepto a tener en cuenta para comprar o alquilar. Yo no quería añadir nada, sino justo apuntar lo que has dicho después, pero bueno, con otras palabras que quizá alguien lo baje más a tierra. Dice, a ver, yo cobro 1.500 euros al mes, ¿qué hago? En un momento de inflación, bueno, pues en el tema de comprar tú tienes, siempre que sea en tema fijo, a tipo fijo, que vas a pagar tus 400 euros y dentro de 15 años vas a seguir pagando Eso es. 400 euros, pero tu salario probablemente ya no sean 1.500 euros, sino que se haya actualizado y sean 1.750, con lo cual es un poco el resumen con datos reales y que la gente lo pueda llevar a su casa y a su bolsillo, sobre todo, ¿no? Sí que es verdad que a día de hoy, que bueno, más o menos no es que podamos decir que hayamos ganado la batalla todavía la inflación, ¿no? Pero ya no tenemos las inflaciones que hemos visto en estos periodos anteriores, ¿no? Así que bueno, a lo mejor es un problema ya que está más que superado, o al menos algo superado. Sí, bueno, no, tampoco sabemos hasta qué punto es verdad que no estamos viviendo inflaciones de, por ejemplo, cuando teníamos la peseta, ¿no? Que eso era descabellado. Mucha gente habla de que pagaban tipos de interés en hipotecas del 15, del 17%, pero claro, la inflación también, ¿en qué términos estaba, no? Claro. Pues está al final
todo está relacionado, ¿no? Crecimiento económico, inflación, tipos de interés, son, digamos, 3 variables que tengo que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión. Claro, adivino no es nadie, ¿no? Pero si yo tengo que tomar esta decisión y antes de que llegue la inflación soy capaz de endeudarme para comprar un piso, lo hago a un tipo de interés fijo, además bajo porque los tipos de interés no han subido, después llega la inflación, suben los tipos de interés, a mí no me afecta, soy capaz de incrementar mis ingresos, se me monetiza la deuda, capitán general. Pero, insistimos, aquí puedes comprar 2 adivino pisos. no es nadie, ¿no? Eso ya sería inversión, entonces nosotros nos quedamos en vivienda habitual. Ya he metido la pata, macho. Pasamos, digamos, al segundo aspecto a tener en cuenta, y es la descapitalización. Normalmente, cuando vamos a comprar una vivienda de uso habitual, ¿vale? Primera vivienda, ¿qué pasa? Tengo que aportar una parte de la compra-venta. Es decir, aunque vaya a financiarlo a través de un préstamo hipotecario, normalmente tengo que aportar el 20% de recursos propios sobre el precio de compra-venta y los gastos a mayores, impuestos y gastos, que normalmente, para que hagáis una aproximación, tienden a ser en torno al 10% del precio de compra-venta. Esto, en resumen, al final, ¿qué quiere decir? Que si yo compro una vivienda por 100.000, voy a tener que aportar 20.000 euros, que es el 20%, más el 10% adicional para IVA o transmisiones patrimoniales. ¿Esto en qué deriva? En una descapitalización brutal. Habrá quien nos diga, oye, pues es que yo conseguí el 90% de financiación. Fenomenal, pero otro 20% vas a tener que aportar tú. ¿Qué supone esto, la descapitalización? Un coste de oportunidad enorme. Con lo cual, aquí le pondríamos, digamos, un menos a la compra por la descapitalización y coste de oportunidad y un más al alquiler. ¿Por qué? Porque aunque te lo puedas permitir, si sigues de alquiler, es ahorro que tienes, puedes capitalizarte, puedes ahorrar más, puedes invertir. ¿Vale? No sé cómo lo veis este factor vosotros. Sí, al final es primera ley de la economía, ¿no? No hay de todo para todos. Si realmente estás utilizando una serie de recursos para comprar una vivienda, desde luego no lo estás invirtiendo en activos o en otras cosas que te puedan ser más rentable en ese momento. Efectivamente, pero claro, para esto hay que tener un conocimiento y tendrán que ir a algunos podcasts que hemos subido hablando de esas inversiones a corto plazo o a medio plazo. Porque yo el otro día hablaba con un amigo y perdonad que meta datos reales, pero adosado 200.000 euros, tiene que hacer una aportación, efectivamente, de lo que hemos dicho, ese 20% más ese 10% son 60.000 euros. La suerte es que lo tiene, pero claro. ¡Pum! 60.000 euros y todo lo que puedes hacer durante... Son 60.000 euros que no están puestos en otra cosa también, que es que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y empiezas de cero con una deuda de, al final, el 80% del precio de compra. Efectivamente. Entonces, claro, y a cero creo que tampoco te puedes quedar. Es decir, no es que tengas que tener esos 60.000 euros, sino que tienes que tener algo más para seguir con ese fondo de emergencia que hemos comentado alguna vez, ¿no? Por tener un poco margen de maniobra. Sí, 100%. Y bueno, pasamos a otro punto que lo acabamos de comentar, lo acabamos de rozar, pero sí que quiero profundizar un poco más en ello. Y son los impuestos. ¿Por qué? Alquiler, impuestos, en principio ninguno, ¿no? Incluso depende de las comunidades autónomas. Vas a tener alguna desgravación fiscal en IRPF, etcétera, cada uno que analice las de su comunidad. Sin embargo, si nos vamos a la compra, hemos dicho que si compramos vivienda habitual y, digamos, es nueva, es vivienda nueva, una promoción, voy a tener que pagar un impuesto, y ese impuesto es el IVA, y es un 10%, ¿vale? Hablabas de comprar una vivienda de 200.000 euros, pues partiendo de cero le vas a tener que entregar al Estado, pues, ¿cuánto? 20.000 euros de primeras, ¿no? Y a partir de eso empiezas de cero, ¿no? Si compramos una vivienda de segunda mano... Buen impuesto al valor, Tienes que comprar la cocina del Estado. Si hablamos de mercado de segunda mano, de vivienda usada, ¿qué impuesto voy a tener que pagar? ¿Creías que te ibas a librar? Pues no, no pagas el IVA, pagas impuesto de transmisiones patrimoniales, lo que se conoce comúnmente como ITP. Y aquí varía en función de cada comunidad. Nosotros estamos en Castilla y León y es el 8%. Es verdad que hay un tipo reducido, que en esta comunidad es el 4%. Si eres menor, quiero recordar, de 36 años y tienes unos ingresos brutos menores a 30 y tantos mil euros, pagarías el 4%. Y sé que a mayores hay un tipo súper reducido cuando se da en poblaciones menores a, no sé si 2.000 habitantes,
que incluso llega al 0,10%. Normalmente todo el mundo va a pagar el 8% y en algunos casos quizá el 4%. Lo del 4 es en primera vivienda. Estamos aquí en primera vivienda, Sí, pero sí. yo qué sé, me he comprado un piso y por lo que sea lo he tenido que vender porque me han cambiado de trabajo. Ya con esa segunda compraventa ya no puedes optar a ese 4%. tipo reducido del 4%, sino que ya, aunque tengas 26 años, pues al 8%. A contribuir. Nuevamente, otro factor a tener en cuenta, ¿no? En este caso, digamos que perjudica a la compra, lo hilamos con ese coste de oportunidad que hablábamos antes y beneficia al alquiler. El alquiler. Y me paso a un concepto muy importante, y yo creo que en España y a la mayoría de nosotros nos cuesta mucho, nos cuesta muchísimo, y es el factor psicológico. ¿Y esto qué es? Pues el que no te duela pagar la cuota de alquiler. Es como que a todos nos duele. No, es un gasto más. Tienes que acostumbrarte. Estás tirando el dinero, ¿no? Que es la frase que más se repite. Estás tirando el dinero. Compra que estás tirando el dinero y tienes algo tuyo, Sí, ¿no? sí, efectivamente. Yo, fijaros, que a lo largo de los años he pensado primero alquilar, luego comprar 100%, luego me surge la duda y ahora estoy entre medias. No sé qué os pasa a vosotros, pero estamos aquí desgranando puntos positivos y negativos y por dónde sales, porque el factor psicológico al final es lo que determina el que vayas a tomar una decisión u otra. Claro. Y tu situación. No te preocupes que ese factor va a llegar próximamente y te vas a dar cuenta cuando lo comentemos ahora. Sí. Vale. Y al final, como hemos comentado, esto es algo muy individual, ¿no? O sea, realmente va a ser psicológico, pues probablemente a quién le afecta más psicológicamente, pues a quien sí que tiene buena disposición para poder comprarse un piso, ¿no? Es decir, si realmente estás capacitado para poder pagar una vivienda, para poder hacer la compra de forma holgada, entonces es normal, ¿no? Que te afecte psicológicamente el hecho de pensar, joder, no voy a estar tirando el dinero cuando podría estar pagando a lo mejor una cuota de alquiler, una cuota de una hipoteca, por ejemplo, que me resultaría mucho más cómodo y además es una compra, no es un alquiler, ¿no? En ese caso sí. En el resto de personas, joder, pues yo creo que es más común, en España, que te afecte. O sea, realmente, si no puedes comprarte una vivienda, ¿por qué te afecta psicológicamente? Pues ya está, tú tienes que vivir en algún sitio, ten en cuenta que es un coste que vas a tener, un gasto que vas a tener en tu vida y ya está, no le des más vueltas de hoja. Eso es importante, hay que tener en cuenta, es un gasto más, como cualquier otro. Sí, Un gasto sí. muy importante, pero es un gasto más. Y uniéndolo a esto, quería meter aquí, digamos, pues un ejemplo de un grave error, pero muy grave, que se comete, digamos, de manera bastante común y seguramente lo escucharéis continuamente. ¿Y qué es? Pues comparar la cuota mensual del alquiler con la cuota mensual de la hipoteca. Sí. Y me quedo tan tranquilo. Comparo de hipoteca 350, de alquiler estoy pagando 500, pues joder, nada, a comprar. Y no tengo nada más en cuenta. Claro, hay que tener una cosa en cuenta muy importante, que es la cuota mensual de alquiler, normalmente es todo incluido, ¿no? Solo tengo que tener, digamos, pues a mayores una serie de gastos como pueden ser pues los suministros, ¿no? Pero es que si hago esta burda comparación, me estoy haciendo lo que suelen decir trampas al solitario. ¿Por qué? Porque si solo tengo en cuenta la cuota mensual de la hipoteca, yo a mayores que le tengo que sumar la cuota de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, los impuestos. Ya no los impuestos de la compra, sino los impuestos recurrentes. De la propia vivienda. Los IBIs no están mal. Además, tienden normalmente a crecer conforme, digamos, va avanzando los años, ¿no? Es un impuesto muy recurrente que en condiciones normales, además, tiende a ir creciendo. ¿Qué más? Gastos. Basuras. Derramas, averías. Eso es, dentro de estos gastos están los seguros, pero por otro lado las derramas. ¿Y yo dónde metería las derramas? En el tema de las amortizaciones. ¿Por qué? Una vivienda, es verdad que al final es un activo que se supone que voy a tener a largo plazo y que te puede durar, no sé, vamos a poner 80 años, puede durar una vivienda o incluso 100 años. Pero claro, se tiene que amortizar, ¿no? A lo largo del tiempo. Tengo unos gastos de mantenimiento. Normalmente, hablaba yo ahora de 80 a 100 años, la estimación es del 1% del valor anual. Es como si me fuera a durar 100 años. Pues el 1% del valor anual voy a tener que, digamos, reinvertirlo en gastos de mantenimiento. Con lo cual, no comparemos cuota de la hipoteca con cuota del alquiler. El alquiler se asemeja mucho a un todo incluido. La cuota de la hipoteca es solo, digamos, de la compra, lo que voy a tener que pagar por comprar la vivienda. Todos los gastos, todos los impuestos, amortizaciones, hay que tenerlas en cuenta, ¿no?
Esto quien lo sabe muy bien son los que compran vivienda para tener que alquilarla, ¿no? Porque hay mucha gente que se ha generado unas expectativas muy grandes de los retornos que van a tener por la compra y después al ponerlo en alquiler y después se lleva las manos a la cabeza porque empiezas a echar cuentas. De hecho, veréis por ahí pues gente que más o menos que presume, ¿no? Oye, yo me he comprado esta vivienda y la he puesto en alquiler y estoy ganando tanto, pero claro, es que no tienes en cuenta todos estos gastos que nos ha comentado Abel. Una vez que tú más o menos empiezas a descontar todo lo que nos ha comentado Abel, pues las rentabilidades desde luego en el mercado inmobiliario son muy, muy, muy bajas. Bueno, me suena a mí, no lo sé, o sea, pero me suena en promedio, por supuesto, o sea, no es lo mismo en Madrid que en Soria, ¿no? Pero en promedio me suenan rentabilidades en el mercado inmobiliario por esto que estoy comentando del 4%, una cosa así. O sea, Sí, 4 o 5% tengo yo entendido. Alguien puede decir, no, pues es que yo tengo una vivienda para uso turístico no sé, en San Sebastián y es que tengo un rendimiento y es que además la heredé. Claro, pues entonces no son casos particulares, pero si nos efectivamente. vamos a casos genéricos... Claro, lo que es comprar para alquilar, pues fijaros. Claro, O sea, y una cosa es rentabilidad bruta y otra cosa rentabilidad neta. Si quiero comparar a iguales, vamos a comparar peras con peras, manzanas con manzanas, vamos a calcular rentabilidades netas. Si no, ¿qué estamos haciendo? Otra vez, trampas al solitario, ¿no? Un sesgo de confirmación. Efectivamente. Esto es lo que quiero, esto es lo que me han enseñado, cultura del ladrillo en España, siempre mejor comprar que alquilar. Pues puede ser, pero sí. no siempre. Claro, ¿vale? caso por caso. ¿Continuamos? Está muy bien porque ya para la próxima comida en familia que salga este tema, la gente va a tener otro punto de vista que dar a su tío cuando le diga que te lo compras. Bueno, pues ya tiene ahí otro. Dirán otro que lo han punto. escuchado en Construyendo Ay, ay. Catedrales y les dirá a su tío que no tienen ni puta idea. Pero ganaremos un suscriptor en bajito. Venga, vale. Venga, continuamos y vamos con la tuya, Joel, la que me comentabas antes, ¿no? Pues joder, yo primero era de comprar 100%, luego de alquilar y ahora ya no lo sé. Pues ¿qué pasa? Que esto depende de la etapa de la vida, ¿no? Es muy relevante. ¿Por qué? Porque si somos jóvenes, normalmente nos va a interesar más alquilar, porque hablábamos antes de que no me voy a descapitalizar y lo que puedo hacer es invertir. Y si invierto y tomo buenas decisiones, lo que voy a hacer es incrementar a mi riqueza. E incrementar mi riqueza supone capitalizarme. Y tomar buenas decisiones en el presente o en el pasado probablemente me lleve a mejores consecuencias en el futuro. Con lo cual, si soy joven, probablemente me tenga que inclinar más por el alquiler, ¿no? Pero a medida que nos vamos haciendo mayores, hay un problema. Que si quiero comprar una vivienda y me voy haciendo mayor y además quiero financiarla en su totalidad o en parte, se empiezan a cortar los plazos de la hipoteca. No es lo mismo pedir una hipoteca con 25, 30, 35 años que con 50, 55, 60 años. Normalmente las entidades financieras te van a poner un tope a la hora de financiarlo, un tope de años, y ese tope de años suele estar en torno a los 75. Dirán, oye, pues yo no sé qué entidad me ha dicho que hasta los 77. Cógete los 75 y esa es la estimación que tienes que hacer. Con lo cual, a partir de los 50 se empieza a acortar la potencial vida de la futura hipoteca, ¿no? Y también, cuando nos vamos acercando a esa mediana edad o por encima de los 50, también nos da una seguridad psicológica de cara a la jubilación. ¿Por qué? Porque es un medio de ahorro más, el cual el día de mañana puedes poner en venta o en alquiler si te vas, por ejemplo, a una residencia y tienes que afrontar costes mensuales que ahora puedan rondar un poco por debajo, un poco por encima de los 2.000 euros al mes, ¿no? Entonces nos da también un factor psicológico. Con lo cual, en función de la etapa de la vida en la que nos encontremos, nos puede compensar más alquilar, invertir, no descapitalizarme, y cuando voy, digamos, incrementando mi edad y estando en otra etapa, pues ya me interesa más comprar. ¿Cómo lo veis vosotros? No, totalmente. Es lo que hemos comentado otras veces, ¿no? La importancia de la preferencia temporal. El no descapitalizarte cuando eres joven, porque como os hemos comentado muchas veces, por la capitalización compuesta, ¿no? Esto que decimos siempre de que la n, el número de años, está en el exponente, pues lógicamente, si no me descapitalizo cuando soy joven y soy capaz de capitalizarme desde que soy joven, pues probablemente en un futuro estamos, digamos, aplazando ese beneficio para el futuro, ¿no? Así que Yo totalmente. creo que has hecho una radiografía perfecta, lo que pasa que muchas veces pues esto va todo tan deprisa y tan rápido que tienes que tomar decisiones que al día siguiente te cambia todo y dices, muy bien, estoy en alquiler, tengo esa rotación rápida de me voy de aquí a allí, pero llega un momento en la vida que dices, bueno, yo quiero esto, me voy a sentar aquí
y te cambian todo otra vez. O sea que estamos en un momento que yo creo que, da igual que seas joven o incluso de un poco más avanzada edad, que la gente sigue teniendo dudas o seguimos teniendo dudas. Es normal, ¿eh? O sea, que haya incertidumbre es algo completamente normal. Lo bueno es tener las herramientas o tener, digamos, la capacidad o de saber gestionar toda esta información, ¿no? En los momentos en los que viene incertidumbre. Porque si además de que hay mucha incertidumbre no tengo los conocimientos para tomar las decisiones, entonces puede ser cuando realmente la cague. Muchas veces tenemos que tomar decisiones incluso contra nuestra propia voluntad, es decir, pues que tienes que hacer las cosas aunque no quieras, ¿no? Por cómo vengan, pero es importante que tengas estas herramientas que nos está dando Abel, ¿no? Es decir, oye, conocer un poco qué es lo que debería hacer en cada contexto para no, por lo menos no dejarlo todo al azar. Eso es, porque una vez más, esto no es café para todos. No, No es totalmente. blanco, no es negro, sino que hay muchos grises, ¿vale? Y cada uno tiene sus circunstancias personales. Y puede haber alguien que nos comente, pues oye, es que yo me estoy presentando en la situación de que puedo heredar una parte de una vivienda y comprar el resto de la vivienda por un precio por debajo del valor de mercado Claro. a mis hermanos, a mis primos, y me puedo quedar con ello, entonces pues, igual te compensa, ¿no? A pesar de que sea un momento que los tipos de interés estén altos y la hipoteca no te vaya a ser la mejor. O que eres joven o que... Pero Claro, bueno, es una oportunidad, pues ya está, la tienes que aprovechar y ya está. Son circunstancias personales, nosotros hablamos de circunstancias genéricas Generales. que todos deberíais tener en cuenta y luego cada uno hacia adentro sus circunstancias, digamos, personales o específicas. ¿vale? Hagamos una cosa, que la gente que nos está escuchando, con lo que le hemos dicho, nos pongan comprar o alquilar. A ver quién gana. A ver quién A ver gana, quién gana que los se comentarios. mojen, comprar o alquilar. Tendremos que poner una votación, ¿no? Ahí estamos. Perfecto, pues pasamos a la siguiente después de la etapa de la vida y es que esta la verdad es bastante importante y es el plazo de tiempo, ¿vale? Y dicen que normalmente alquilar compensa siempre más a corto plazo y a largo plazo siempre compensa más, digamos, comprar. ¿Por qué? Porque hablábamos que hay una serie de gastos a la hora de comprar que si lo hago a largo plazo, pues los voy a diluir a lo largo del tiempo. Que tome la decisión de comprar una vivienda, hablamos de vivienda habitual, para en 3 años venderla, seguramente esté tirando piedras en mi propio tejado. Uno, pues por todos los costes, ¿no? Impuestos, gastos, me voy a tener que mudar, igual tengo que hacer alguna reforma. Y además dices, hay mucha gente que dice, bueno, compra, que no pasa nada, que después puedes vender. Y además, como nunca baja, pues vas a salir ganando. Bueno, pues nos vamos a poner en ese caso. Vendes a los 3 años, ¿qué pasa cuando vendes? Nuevamente, impuestos, ¿vale? Que quizá ni siquiera estés recuperando los impuestos de transmisiones patrimoniales e IVA que habías adelantado, ¿no? Entonces, normalmente nos vamos a quedar con que si la decisión es de corto plazo, no tengo certeza, no sé muy bien qué hacer, gana tiempo, alquila, Claro. ¿vale? Vas a pagar mientras estés viviendo en esa vivienda, nunca mejor dicho, y no te precipitas y no tomas una mala decisión que quizá tengas que cambiar en 1, 2, 3, 4 años. Con lo cual, quédate con que a largo plazo te va a salir mejor comprar y a corto alquilar. Y hay que tener una cosa en cuenta, que no sé si la compartís, pero que el ladrillo no es líquido. Es decir, no es esta tarde lo pongo a la venta y mañana estoy firmando. Quiero decir, que lleva... Eso es lo que iba a comentar yo ahora, que al final no es un coche, no es una moto, no es, o sea, al final es algo en lo que vas a tener que desembolsar mucha cantidad de dinero. Y claro, imaginaros las personas que compraron ahí en la cresta de la ola en el año 2008, ¿no? Claro, te quieres deshacer de un activo que tienes que igual es, yo qué sé, la mitad de tu patrimonio o más incluso, igual es el 70, el 80% de tu patrimonio, te quieres deshacer de él así porque lo necesitas y no puedes. Un piso no lo puedes cortar en cachos, no lo puedes dividir. Al final lo tienes que vender entero y muchas veces te tienes que precipitar en la venta. Si realmente te urge, tienes que vender pues, por precios que no son los que realmente estarías dispuesto a vender en otras circunstancias. Claro, hablamos de la liquidez muchas veces cuando hablamos de inversiones financieras. La liquidez es, digamos, la velocidad a la que una inversión la puedo convertir en dinero pero sin sufrir pérdidas. Eso es. Si yo tengo una urgencia y tengo que vender un fondo de inversión, le doy a un botón y a las 48 horas lo tengo en la cuenta. Con una vivienda eso está más jodido. Es verdad que en España es un mercado. Claro, ahora, en este momento, si justo tienes la mala suerte de tener que poner a la venta la vivienda en un momento malo de mercado, pues igual la tienes que medio regalar, ¿no? Claro, y sufrir pérdidas, que es algo pues, que a todos nos duele y ninguno queremos. Ponte ahora a vender el piso ese de la playa con las noticias que salen, ¿sabes? Cuidado, no, es que al final estamos en un contexto que una decisión de ciertos políticos en un lugar concreto te arruina una venta que tenías casi cerrada, ¿no?
Sí. Claro, y además es que eso hay un problema, que no puedes contar con ello, porque no sabes cómo se va a regular dentro de 1, 2, 3, 5 años. Y aquí ni en la compra ni en el alquiler, la verdad. Entonces, hacer expectativas, digamos, a futuro es muy complicado. Sí, eso, no en sé si este lo, tema. no sé si lo vas a comentar luego, pero desde luego es un factor importante. La seguridad jurídica en un país, pues bueno, es muy, muy importante para algo tan a largo plazo como puede ser una vivienda, ¿no? Sí que es verdad que al ser primera vivienda de lo que estamos Eso hablando, es. pues no nos influiría tanto, ¿no? Pero bueno, sí que puede ser algo a tener en cuenta, desde luego. Claro. El hecho de que haya un tío que, pues, que decir, que últimamente, antes lo estábamos comentando, cada vez se está poniendo más en entredicho la propiedad privada. No solamente ya por periodistas, sino por propios políticos, ¿no? Por esto que comentaba Joel, pues es una noticia que salió hace no mucho, ¿no? Que se comentaba la posibilidad de expropiar viviendas en primera línea de playa, ¿no? Creo recordar, o alguna cosa así, Sí, 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 y sí. después te las dejan 30 años, ¿no? O una cosa así. Te- Me quedo con tu vivienda y te la dejo que la utilices 30 años o 20, ya vemos que ese es el problema, ¿no? Es la propia inseguridad lo que genera. Pero incluso tenemos periodistas que decíamos esto, ¿no? Pues que plantean ya la posibilidad de que, bueno, pues de que esté mal, ¿no? Tener más de una vivienda. Es decir, que no, o que incluso el Estado tenga que expropiar segundas, terceras viviendas a sus propietarios. Bueno, pues esto es un factor más a tener en cuenta, desde De luego. todos modos, si os interesa, nosotros hoy estamos hablando de vivienda habitual, de Eso es. primera vivienda, con lo cual nos podemos preparar y traeros aquí, si nos lo dejáis en comentarios, si nos lo hacéis saber, el tema de comprar para Para invertir, invertir, ¿no? Grandes efectivamente. tenedores, lo vamos a llamar. Fenomenal, pues nada, sí que quería aprovechar también a comentar otro error, que antes hablábamos de comparar la cuota de alquiler con la cuota de la hipoteca y quedarnos tan anchos, pues ahora quería traer un error que se da mucho en los jóvenes y es como tradición a veces familiar, ¿no? De los padres y madres hacia los hijos, de que es comprar una vivienda, recomendar a su hijo comprar una vivienda como medio de canalizar el ahorro y de canalizar el ahorro de obligarse a ahorrar y no fundir la nómina todos los meses, ¿no? Seguro que vosotros, igual que yo, Sí, conocéis algún caso de, no, es que compré porque es que me fundía la nómina, todo lo que ingresaba lo fundía y dije, oye, pues me voy a meter una hipoteca, voy pagando la vivienda y ahí lo tengo. Ujú. Y bueno, ¿y cuántos casos de esos conocemos, ¿no? Incluso cercanos. Ahí está. Por suerte o desgracia, en España, pues no hemos sabido ahorrar de otra manera, ¿no? No tenemos un conocimiento financiero, iba a decir profundo, pero ni profundo ni básico. No tenemos ningún tipo de conocimiento financiero. Y por eso, históricamente, en España, pues la gente ha ahorrado en el ladrillo. Que esto pasa, por ejemplo, en el tema que has comentado antes, muchos de los jubilados de que se quejan, ¿no? De que no tienen pensiones o de que no tienen nada. Claro, se les olvida comentar, por lo que sea, pues que tienen una, claro, tienen una vivienda en propiedad, ¿no? Que muchas veces los jóvenes no tienen la posibilidad de poder hacer esa compra de esa vivienda. Y hay pues, muchos jubilados y demás que, bueno, pues quizá no tengan una pensión muy grande, pues por otras circunstancias o por lo que sea, pero lo que sí que tienen, desde luego, es un activo inmobiliario que ahí está el ahorro de toda su vida, ¿no? Que, bueno, está claro que hay mucha gente pues, que pone en entredicho, ¿no? El hecho de que tengan que vender esa vivienda para poder mantenerse o para poder vivir o lo que sea, pero la realidad es que si otras personas han ahorrado de otra manera y ellos han ahorrado en vivienda, pues su ahorro es precisamente esa vivienda. Claro, al final lo que hay que, digamos, tener en cuenta es que existen más alternativas o deberíamos tener en cuenta más alternativas a la hora de invertir, sobre todo a la hora de ahorrar, ¿no? Y Ujú. esto lo quería ligar con algo que has comentado tú, ¿vale? En que es la incultura financiera, ¿no? Hablando de esa persona que lleva 2 años trabajando, tiene 20 y pocos años y no es capaz de ahorrar porque se funde toda la nómina, ¿no? Entonces lo que hace es meterse en una vivienda, en una hipoteca, ¿no? O sea, al final la incultura financiera nos lleva un poquito a eso y lo que es la falta de hábito del ahorro. Pero Ujú. nosotros en el capítulo 16, Aprende a llegar a fin de mes, os dejamos unos tips, así que Mejor sí, vídeo del canal, creo, ¿no? O pues por sí, ahí. sí, oye, en visualizaciones fue muy bien, Seguramente. la verdad, y gustó bastante. Se ve que el tema del ahorro gusta, ¿no? Ujú. Paradójicamente gusta, ¿no? Hombre, precisamente gustará porque quizá haya carencias, ¿no? En este tipo de conocimiento. Vamos, yo por lo que veo en mi gente cercana, desde luego lo que más se demanda es hablar sobre ahorro, finanzas y este tipo de cosas que la gente, pues, por norma general no tiene conocimientos.
Y ahora, una pregunta que sí que te quiero hacer, Abel, ya en colación de esto, no sé si has sacado o no has sacado, te falta Sí, algo de sí. comentar. Vale. Ahora hay una pregunta, ¿no? Que se está haciendo mucha gente que ya tiene hipoteca, ¿vale? Es decir, que ya tiene una hipoteca y les faltan unos años de pagar. Si realmente sería una buena cosa amortizar esa hipoteca a día de hoy o no amortizarla. Si queréis lo podemos comentar un poco por encima. Pues como todo, depende, Depende, ¿vale? ¿no? Y nuevamente lo podríamos analizar, daría para una tertulia completa. Traemos una serie de factores a tener en cuenta y uno de los factores es, si es una vivienda ya de hace años, ¿te desgrava fiscalmente? Uno, sí o no. Si te desgrava, pues te pueda compensar más no amortizar. Dos, ¿cuál es el coste de la financiación? ¿Tipo fijo o tipo variable? Si es tipo fijo, te da igual. Si es tipo variable y te ha subido a Euribor más 0,40, 0,50 y estás pagando cerca de un 5%, ya pues eso duele. Y si tienes ahorro, es complicado, sobre todo a corto plazo, que, digamos, el coste de la financiación esté por debajo de la rentabilidad que le puedas sacar a los ahorros. Ahí es donde quería ¿Vale? llegar. Sobre todo a corto plazo, porque a largo plazo, históricamente, ha habido activos como son la renta variable, algún día lo comentaremos o lo podemos traer también para analizar, que el rendimiento es más alto. Pero en un año en concreto siempre decimos que puede pasar cualquier cosa. Entonces, otro factor a tener en cuenta, coste de la financiación versus, digamos, rendimiento que le puedes sacar a esa disposición de ahorro que tienes con la que amortizarías la hipoteca. Eso así un poco líneas generales, ¿vale? Sí. Daría para mucho más. Sí, pero sí que es interesante que la gente lo revise porque es una pregunta que me han hecho además recientemente, casos cercanos, pero que sí que es interesante esas hipotecas a tipo variable que estamos comentando, porque hoy en día pues ya sabemos que hay depósitos, quizá no depósitos a la vista, igual no en entidades financieras españolas, pero sí que hay unas cuantas extranjeras pues que están remunerando estos depósitos bastante, y es decir, puede que no te compense amortizar la hipoteca y, por ejemplo, meter esa liquidez o ese dinero con el cual querías amortizar la hipoteca, entre otras cosas, por lo que ha dicho Abel, porque desgrava y porque tienes unos tipos de interés bastante elevados en un depósito. Es decir, que son más o menos inversiones de bajo riesgo. Y no te descapitalizas. Y no te descapitalizas, También. Es efectivamente. decir, como todo, decíamos al principio, depende. Va a Eso depender también de, pues eso, de esa gestión de las emociones y del momento familiar que estés. Es que quizá tus hijos ya han empezado a trabajar, estás tú con tu pareja y dices, mira, acabo con la hipoteca y ahora a vivir, ¿no? Que se dice, o a pensar en el siguiente objetivo. No lo sé, yo creo que eso es muy personal realmente. Aunque económicamente hablando, pues hay un A, B y C, ¿no? Pues ahí queda eso. Bueno, como podéis ver, es muy individual, ¿no? Como hemos dicho al principio, depende de muchos factores y luego pues hay que analizar caso por caso. Comentábamos antes también que ha salido un informe, ¿no? Un informe mensual de Idealista, que sabéis que es una plataforma de compraventa y alquiler de vivienda. Pues bueno, pues que digamos que incluso dentro de la propia geografía pues puede variar una barbaridad, ¿no? Pero, o sea, no es lo mismo querer comprar en Madrid, por ejemplo, que querer comprar en Soria o querer comprar en Zamora, por ejemplo. Pues son contextos completamente diferentes. Pero sí que cabría destacar, o sí que me gustaría comentar, pues que claro, al final sí que estamos ahora mismo en un momento en el que los precios de los inmuebles probablemente estén en máximos históricos o realmente han subido desde el año 2021, llevan subiendo sin parar y los tipos de interés también. Probablemente si cojamos los últimos 15 años o 10 años estén en máximos históricos también. Entonces, claro, estamos juntando precios muy elevados y tipos de interés muy elevados. Entonces, como momento histórico ideal, desde luego, no es el mejor momento para comprar vivienda, ¿no? ¿Cómo lo veis? Desde luego que no es el mejor, pero también apunta Idealista en ese informe que ha sacado que el mercado del alquiler ahora mismo está destrozado. Claro. Entonces, si por un lado no puedo comprar, Ya. pero por otra parte alquilar es un gran problema, ¿qué hago, Valentín? Sí, sí, totalmente. Al final también se ha juntado, tanto en el mercado, digamos, de la compraventa como del alquiler, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Sí. Y hay una serie de factores pues, que han hecho que la demanda, vamos a decir, crezca y la oferta baje. El stock disponible de vivienda también se haya reducido, sobre todo de 2021 a 2024. Se junta el hambre con las ganas de comer, alquileres disparados y precio de compra para comprar también creciendo, ¿no?
Además que esto es algo que encima, no sé si los políticos no lo ven, ¿no? Pero normalmente cuando ves un precio que está mal en cualquier otro mercado, normalmente lo primero que se suele hacer, el primer análisis, cualquier persona que tenga nociones básicas de economía, lo primero, es decir, lo primero que tienes que mirar es ver si hay un desajuste entre oferta y demanda de ese bien, ¿no? que estamos hablando. Y claro, cuando te pones a mirar realmente datos sobre el mercado inmobiliario, es que en muchas zonas donde hay un problema real de los precios, tanto de alquiler como de compra, en realidad es eso, es que hay un problema con el stock de vivienda. Es decir, que no hay suficiente vivienda para la demanda que hay. Esa es la realidad. Pero veis, no sé si lo veis vosotros, en noticias, pues parece como que son cosas súper, vamos, pues el turismo, por ejemplo, los pisos turísticos, todo este tipo de cosas, los que influyen realmente. Que podría ser, pero que en última instancia el problema real es que no se construye vivienda. Ese sería un poco el resumen. Bueno, aquí el otro día hablábamos justo con John que decía, aquí no se para de construir, aquí no se para de comprar, pero realmente no, la gente no alquila. Y efectivamente, no alquila pues por el tema de la inseguridad, de la ley de la vivienda que hay ahora mismo, y efectivamente aumenta la demanda, pues porque aumentan los tipos, aumenta el tipo de gente que quiere acceder a eso, y estamos viendo que ha salido en las noticias y que nosotros lo vemos, un montón de alquileres por habitaciones. Que eso no lo hemos comentado Al final es sí. otra variante, pero... El problema, Joel, es que si hay falta de stock de vivienda y realmente la gente cada vez tiene, porque, o sea, más o menos, o sea, ya lo hemos comentado en otros episodios, ¿no? Pero nuestros salarios, o digamos que en general nos hemos empobrecido todos. Claro, al final sí cada vez hay más precariedad, ¿no? Y cada vez hay gente que no puede acceder a comprar una vivienda porque los pisos están muy caros, les estás obligando a tener que alquilar. Y cada vez, si hay un número mayor de familias, como por ejemplo en el caso de Madrid, ¿no? Que estuve mirando un día los datos, si el número de familias en los últimos años en Madrid se está disparando y hay un problema con el stock de vivienda en Madrid y encima hay un empeoramiento de las condiciones de vida de esta gente, les estás obligando a tener que irse al mercado de alquiler. Entonces, claro, si no hay vivienda de alquiler, entre otras cosas, pues por lo que hemos comentado, que no se construye lo suficiente, pero es que además hay inseguridad jurídica, que eso hace que mucha gente se piense 4 veces antes de sacar un piso en alquiler. Y es como, bueno, pues lo que decía antes Abel, ¿no? Se están juntando el hambre con las ganas de comer y claro, llega un punto que no sé quién tiene que hacer esto, ¿no? Eso ya sería otro debate, si realmente tienen que ser empresas privadas o vivienda social, pero lo que hace falta es que se construya, o sea, no hay otra vuelta de hoja, si no, no... Lo voy a dejar caer y que cada uno lo analice, lo estudie y vea los datos, pero tenemos el ejemplo muy reciente de lo que ha pasado en Argentina con la liberalización del mercado. No Sí, lo sé. sí. Ahí se queda, que cada uno lo consulte y saque sus propias conclusiones. Sí, sí, y en Cataluña también tenemos el último dato. Sí, pero a la contra. Pero a la contra, o sea que ya podéis hacer. Lo comentaba yo un día por Instagram, pero fijaos que hay pocas cosas en las que hay consenso, más o menos, o que hay pocas cosas en las que hay consenso en economía. Pero joder, que el control de precios y demás en el tema de la vivienda, yo creo que es que. O sea, ¿cuántos experimentos necesitas, ¿no? ¿Cuántas veces quieres que te dé la ley de la gravedad la razón? Bueno, pues así estamos. Bueno, pues no sé si queréis comentar alguna cosilla más. Yo creo que ha quedado bastante bien, ¿no? Que hemos hecho una buena tertulia bastante amplia. Yo sigo queriendo leer los comentarios, Sí. si comprar o alquilar, Sí. y por mi parte está todo, ¿no? Y que si os ha gustado, aparte de que nos dejéis un comentario, no os olvidéis suscribiros, que hay muchos que todavía nos seguís y todavía no estáis suscritos. Pues, se agradece el apoyo. Bueno, pues nada más. Eso es todo. Nos vemos en la próxima tertulia. Chao. Chao.